Buenos días, mi nombre es Nagdalin Jocelyn Aguilar Arroyo y voy a hablar sobre la conducta violenta. Bueno, una conducta violenta es aquella que mutila las normas de la sociedad y el bien común, aceptando la colectividad del espacio y tiempo determinado, es decir, son agresiones físicas o verbales, como insultos, críticas, ironías o amenazas contra una persona u objeto, y son intencionales, por lo tanto, la ira es una respuesta automática más emocional y neurovegetativa que por ende es respondiente. Hay 5 tipos de agresividad. Está la agresividad física, que va de golpes a patadas, la agresividad verbal, que va de insultos, la agresividad facial, que va de expresiones del rostro o de enojo, agresividad indirecta, que es cuando una persona afecta los objetos de aquella persona que le cae mal. Y está la agresividad sexual, que es la violación prácticamente. La conducta violenta está compuesta por 4 enfoques, que son el enfoque biológico, el enfoque psicológico, el enfoque social y el enfoque criminológico, que estas las estaré explicando mis compañeros con sus definiciones y sus características. Soy la alumna Alondra Montejo Vázquez. A continuación, el enfoque biológico. La conducta violenta, a pesar de no constituir una enfermedad donde el elemento biológico desempeña un papel fundamental, se aborda integralmente como fenómeno de trascendencia actual debido a la magnitud del daño, muerte e invalidez que ocasiona, y además de analizarlo desde la dimensión psicológico. Se investiga las causas biológicas que predisponen a un sujeto a iniciar y mantener este comportamiento con el objetivo de prever con marcadores y atenuar el tratamiento biológico y sus comportamientos. Las manifestaciones de la vida y la violencia más nociva y letal es la agresividad, que surge desde la especie a través de lo filogenio y ha sido transmitido por la herencia como un mecanismo de supervivencia. Se selecciona natural de las especies que amenaza como un ser mecanismo aniquilador de la misma. Existe convergencia entre los estudios y modelos animales y la conducta agresiva en el humano, con muchas más variantes sociales que actúan como estímulo. La relación de la biología y el crimen, y muy particularmente en el crimen violento, lo describe prototipos predispuestos identificados como estigmas somáticos. La tensión biológica que abrió a la orientación típica lombrosiana factor le dio históricamente peso a la herencia que los genes de la conducta delictiva. Las posiciones coactuales como en presencia genética es el comportamiento violento, en que se heredan genes causantes de las distorsiones bioquímicas primarias que no desorganizan de modo que mantienen la conducta y que tienen como experiencia el temperamento defendiendo lo que es neuroquímico de neurotransmisores como la serotonina, y determinan desde leve desviación psiquiátrica como rasgos de impulsividad hasta evidentes trastornos de personalidad antisocial, trastornos psiquiátricos, definido como un comportamiento agresivo o suicida. La genética relacionada con la conducta y todo esto es la conducta violenta, que se manifiesta también en el alcoholismo, en el ámbito actual como condiciones de comportamiento violentos. Los factores neuroquímicos son investigaciones que favorecen y que multiplican el comportamiento, como la participación de agresividad. Existen entre sí estudios de modelos animales, investigaciones en humanos. En los primeros, diferentes tipos de comportamiento violento tienen diferentes bases bioquímicas. La agresión predomina en que el animal destruye sujetos de otra o de su misma especie por denominancia territorial, componente sexual o alimentos que se vinculan, todos estos niveles de serotonina y aumento de dopamina, y facilita la conducta agresiva. La agresividad define así lo que es el peligro potencial que se acompaña con la ansiedad, ataque, huida, se vincula con el aumento de temor, noradrenalina. El género que imprime una característica masculina a la conducta violenta. Las estadísticas son significativas con el que predomina conducta violenta, y también las diferencias sexuales, los agresivos, especies, culturas y todo esto. La testosterona
que responde a otras características sexuales secundarias, predominan también la agresividad y todos esos niveles de conducta agresiva. La emoción y el estilo efectivo del cerebro humano se regula por un circuito complejo que procesa, amplifica, atenúa o mantiene la emoción. Este circuito incluye regiones de la corteza prefrontal, corteza cingulada anterior, corteza insular, corteza orbitofrontal, junto a regiones límbicas como el hipotálamo, hipocampo y todas esas estructuras cruciales de aprendizaje. Cada una de estas estructuras interconectores juega con el rol de los diferentes aspectos de regulación de las emociones y las anormalidades en una o más de estas regiones, y que interconexiones entre ellas se han asociado con fallos de regulación de emociones y también incremento de propensión de agresión, impulsividad y violencia. Las bases neurobiológicas de la conducta violenta recién comienzan a entenderse. Los investigadores han tenido éxito identificando factores biológicos contemplados en hallazgos genéticos de neuroimagen, funcionamiento automático y sistemas neurotransmisores asociados con la agresión. Pero no queda completamente claro especificando estos roles, comportamiento agresivo, patológico y conducta violenta en general, y todo lo que es marco biológico. En algunos reportes biológicos relacionados con las estructuras anatómicas y funcionales involucran el procedimiento de emociones, cogniciones, pueden ser considerados como factores de riesgo para identificar una persona propuesta a la conducta violenta. Hola, ¿qué tal a todo el público en general que nos ve? Mi nombre es Sebastián Norra Liscano, estudiante de la licenciatura en Criminología y Criminalística. A continuación les hablaré del tema enfoque psicológico. Y el enfoque psicológico se trata del estudio de los procesos mentales de las personas que han cometido una conducta antisocial. El fundamento principal es que la conducta expresada es un reflejo de su personalidad y de sus conflictos internos. Estos procesos mentales se deben en mucho a la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento y el lenguaje. Al contrario del enfoque biológico y social, este sí se centra especialmente en la psicología. Y la psicología trata de conocer qué es lo que induce a un sujeto a cometer conductas antisociales y el significado que representa para él. Posteriormente, los estudios indican que se deben de hacer siempre en función de la personalidad y del inseparable contexto social en el que está inmersa. Existen diversas teorías psicológicas para explicar el comportamiento antisocial y a continuación les presentaré algunas de las causas más comunes del surgimiento de la violencia y comisión de conductas antisociales. Las enfermedades mentales son las psicopatologías, que son una de las causas más probables, como el trastorno de la personalidad antisocial, algunos tipos de esquizofrenia o variedades de epilepsias. Las siguientes son las frustraciones. Es la conducta expresada que puede ser realizada por causa de trauma, tensiones, complejos o conflictos sin resolver que hacen que se disgregue su personalidad y lo inclinen a no respetar las normas y expresarse de modo violento. A continuación, inconsciente. Son los estudios que fundamentan la etiología de la violencia y la conducta antisocial, producto de procesos inconscientes, han sido de un gran aporte para explicar la antisocialidad. Entre estas explicaciones se encuentra la de los instintos, que es de vida y muerte, o la de las variaciones del aparato intrapsíquico, el ello, el yo y el superyo, que se fundamenta en la falta de una correcta introyección de normas y valores. La siguiente es el estímulo-respuesta y es la conducta antisocial que se basa en el comportamiento motivado en base a los diferentes estímulos del medio ambiente en que se desarrolla. Un ejemplo de este planteamiento es la teoría de elección racional, en el que la persona determina su conducta antisocial en base a la recompensa que obtendrá y el castigo que podría obtener si es atrapado. Y por último, las pasiones. Los seres humanos tendemos a vivir en ocasiones bajo el dominio de las pasiones,
y estas pueden inclinarnos a la comisión de conductas antisociales. Estas pasiones se caracterizan por ser más intensas que los sentimientos y emociones normales y tienen un poder que puede evitar usar el razonamiento en las personas. Las conductas más comunes son motivadas por el odio, la ira, la venganza, el engaño y entre otras. Pues de mi parte acerca del tema de enfoque psicológico sería todo. Espero que hayan entendido, que les haya quedado claro un poco. Gracias. Bueno, a continuación, mi nombre es Jair Pech Sánchez. El tema a explicar es el enfoque social, lo cual lo voy a relacionar con la conducta violenta. Dice que el enfoque social más que nada no solo responsabilizó al individuo de cometer una conducta violenta, sino que hizo hincapié en la responsabilidad. Más que nada, pues aquí una persona que comete delitos o que ya cometió delitos, simplemente tiene que ser castigada por cometer ese delito. Por eso aquí lo menciona, la responsabilidad de asumir. Dice que así expone que el sujeto es solo un producto del fracaso de la sociedad y un reflejo de lo dañado que se encuentra dicho conglomerado. Bueno, pues más que nada el ser humano es considerado un ser social con pretensiones y necesidades de socializarse, convivir y establecer normas de convivencia. Sin embargo, esa naturaleza humana es un producto de un proceso de aprendizaje y un proceso de socialización del individuo. Y pues entendemos que en su proceso de socialización el ser humano desarrolla diferentes tipos de conductas asertivas o agresivas, ya sea innatas o adquiridas en el proceso de aprendizaje, para llegar a entender el origen del comportamiento y de las conductas violentas del ser humano. En los diferentes contextos sociales, especialmente en la escuela, surgen diversos posicionamientos teóricos provenientes principalmente de disciplinas como la psicología sociológica y la antropología. Es muy importante tener en cuenta que el enfoque social, más que nada, pues si los vemos de un punto de vista es muy importante, porque pues más que nada estudia la conducta violenta y el cómo una persona puede llegar a cometer delitos. Eso fue todo de mi parte. Le dejo con el siguiente compañero. Soy la alumna Alicia Bravato García y yo les voy a explicar lo que es el enfoque criminológico. Las hormonas son sustancias químicas producidas por las glándulas. Se segregan al torrente sanguíneo y se desplazan por todo el cuerpo, influyendo en el comportamiento humano. Gracias al estudio de mecanismos fisiológicos y fisiopatológicos se han determinado los efectos conductuales de las hormonas testosteronas, cortisol, noradrenalina, serotonina, estudios de la vasopresina, insulina, dopamina, la hormona tiroides e incluso el óxido nítrico. Estos aportes científicos identifican la importancia de las investigaciones médicas en la explicación causal de las conductas agresivas del ser humano dentro del enfoque integral y multidisciplinario de la criminología contemporánea.